Hola, esto es Crisis en el Aire. Bienvenidos al episodio 219 de nuestra sexta temporada. Hoy conducen Natalia Gelós, Mario Santucho y Facundo Iglesia. Todos los sábados a la mañana te invitamos a tirar del hilo de la coyuntura. Seleccionamos 3 temas relevantes, los laburamos y te compartimos un análisis crítico. Hoy, la semana trágica libertaria, a Corrientes se le voló la peluca y el gauchito tiktoker. ¿Yo qué opino? No, que lógicamente es una operación montada por Rusia, Venezuela, Xi Jinping, para un personaje tan trascendente como es Karina Milei, ¿no? Ellos y los peronistas, como siempre, que tienen la culpa de todo. Quedó en buenas manos el gobierno de la provincia. Esto tiene que aprender Milei, tiene que bajar su soberbia, que mire por la provincia de Corrientes. Todos le apoyamos al gobernador Valdés. Vamos, Valdés todavía. Me echó por el motivo, me dijo que le ofendo mucho a la gente por mi video, a los ingenieros, a los encargados, a los patrones. Y yo antes de hacer video viral, tenía los seguidores, hacía video, no es ahora nomás. Yo antes hacía video, le pregunté 2 o 3 veces a mi patrón. Si te gusta, decime vos, yo haga video en tu campo, decime. Si a vos no te gusta, no te voy a respetar, le dije. En el primer bloque resumimos la sarta de derrotas que sufrió el gobierno de Milei en los últimos días y proponemos una hipótesis sobre por qué no puede salir del pozo. Esta semana el gobierno retrocedió en todas las líneas y el deterioro de la situación es impactante. Podríamos decir que es una verdadera tormenta perfecta la que se desató en los últimos días, justo antes de la cita electoral de este domingo en el principal distrito del país. Hablamos de la provincia de Buenos Aires. Y en el primer bloque de Crisis en el Aire vamos a hacer un fresco de esta deriva crítica que puede llevarse puesto el gobierno. Ojalá se lo lleve, decimos desde acá. Pero además nos vamos a meter con una pregunta que consideramos clave. ¿Por qué el oficialismo reacciona con tanta torpeza y está tan paralizado si no parece tener enfrente a un rival que realmente lo ponga contra las cuerdas? De la respuesta a este interrogante quizás dependa cuál sea el desenlace de la crisis que no cesa de inflamarse. Comencemos por el escándalo que desató este temporal. Los audios de Españuelo, recordemos. En el marco de la causa judicial no hubo grandes novedades estos días, pero lo que sí agitó el avispero fueron los audios de Karina Milei grabados en la Casa Rosada. A diferencia de los de Españuelo, que tenían un contenido explosivo porque ventilaban una corrupción impresionante en el seno del gobierno libertario, los audios de Karina son más pueriles, no tienen ese contenido bomba, digamos. No dicen nada del otro mundo. Pero tienen una fuerza extorsiva grande porque vienen con un subtexto que sería esto es solo la puntita, que es lo que decían quienes difundieron los audios. O sea, parecería que hay mucho más y ante esto la Casa Rosada entró en pánico. Eso es, Nati. Y por eso reaccionaron desde el gobierno con 2 iniciativas especialmente berretas. Por un lado, la propia Karina Milei presentó el pasado viernes, o sea el viernes de la semana anterior, ante el Poder Judicial una cautelar donde solicitó prohibir la difusión de los audios anunciados. Y consiguió un juez en desgracia, con problemas flojos de papeles, que estaba con voluntad de hacer cualquier cosa para congraciarse con el poder. Y este juez le concedió el pedido. Este lunes ordenó que no se publiquen los audios, ¿no? Obviamente se trata de una medida ridícula porque no puede garantizar el cumplimiento de tal propósito. Y de hecho, al otro día se conoció un nuevo audio de la hermana presidencial que fue emitido desde Uruguay. Pero además, esta iniciativa judicial provocó una reacción enorme porque constituye un caso de censura previa, así se llama técnicamente, censura previa, que afecta claramente a la libertad de expresión. Mientras esto sucedía, el lunes al mediodía, es decir, un poco antes de la cautelar que mencionábamos recién, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó también ante la justicia, en un movimiento evidentemente coordinado con la Casa Rosada, una denuncia penal contra el canal de stream Carnaval, contra su presunto dueño, que es Pablo Tobillino, creo que es el vicepresidente de la AFA. Tesorero de la AFA. El tesorero de la AFA. Carnaval es el canal desde donde se están emitiendo los audios, tanto los de Españuelo como los de Karina Milei, contra los periodistas que difundieron estos audios, Mauro Federico y Jorge Rial, y contra Franco Bindi, a quien el gobierno se indica como el autor
intelectual de esta operación política, que como recordamos es un abogado con pasado, con vínculos aceitados, digamos, de alguna manera, con diferentes sectores de los servicios de inteligencia, políticos, que también es empresario mediático y que además es el esposo de la diputada Marcela Pagano, diputada libertaria, que acaba de salirse del bloque, ¿no? Aunque ya ha tenido varias peleas con el oficialismo. En la presentación judicial, Bullrich solicitaba allanar a cada una de estas personas que mencionamos y secuestrar los dispositivos electrónicos. La reacción frente a esto también fue bastante intensa contra este intento de censura, incluyendo a la derecha mediática, ¿no? Se la vio a Patricia Bullrich en un programa de televisión con uno de los periodistas de derecha, incluso llegó a llorar. Sí, muy angustiada. Después de decir que ella no había pedido los allanamientos y le leyeron la presentación que hizo el Ministerio de Seguridad ante la Justicia, donde decía allanar. El documento es muy claro, sí. Sí. En resumen, para resumir, digamos, el gobierno no da pie con bola. Los escasos contraataques que intentan no solo son impotentes, sino que alimentan el rechazo que está creciendo contra el oficialismo. Justo este lunes y martes estuvimos participando de un encuentro regional, estuve participando de un encuentro regional de periodistas organizados por la Fundación Heinrich Böll acá en Buenos Aires, donde vinieron periodistas de diferentes países, de América Latina sobre todo, y donde se trabajó sobre diferentes modos de resistir los ataques a periodistas que están habiendo en toda la región, y se discutió de manera bien interesante estas iniciativas del gobierno argentino que justo se conocieron cuando estábamos ahí reunidos tratando de pensar, estamos impulsando una ley de defensa del periodismo y otras iniciativas. Y ahí nomás le pedimos a Artur Rameu, que estuvo en el encuentro, él es brasilero, es representante de Reporteros Sin Fronteras para América Latina, que nos cuente cómo ve él lo sucedido en el marco de, como decía antes, los ataques, digamos, que crecen cada vez más en diferentes países contra la prensa. Él viene siguiendo y representantes, Reporteros Sin Fronteras vienen siguiendo este tema con bastante fuerza en todos los países. Escuchemos lo que nos dijo. El caso de una decisión judicial que impone una censura previa que hemos visto esta semana en Argentina es algo sumamente peligroso. Es sin duda uno de los mayores casos que demuestran una amenaza a la situación de la libertad de prensa del país de los últimos años o décadas. Está inserido en un contexto de erosión de la lucha por la defensa y promoción del periodismo, la libertad de prensa en el país. Argentina ha bajado 47 puestos en la clasificación mundial de Reporteros Sin Fronteras sobre libertad de prensa en tan solo 2 años. Es la peor posición que tiene Argentina desde que realiza Reporteros Sin Fronteras ese estudio. Y eso está muy claramente asociado a una percepción de un entorno más hostil a la actividad periodística que vive el país. O sea, el discurso público orientado a la crítica, al trabajo periodístico, no es algo aleatorio, es algo que hace parte de una estrategia muy bien estructurada de parte del gobierno Milei para promover una descredibilización sistemática de los medios, de la prensa y de la idea mismo, del ideal mismo de periodismo y de su función social, pues para que tengan mayor control sobre el debate público y la agenda pública, la capacidad de promover una agenda pública y subagenda y subversión de los hechos. Porque cuando uno deslegitima y descredibiliza al periodismo, disminuye el escrutinio público sobre el poder. Entonces hay que entender lo que ha pasado esa semana como algo que es parte de un movimiento mayor. Si lo vemos como un hecho aislado, no entendemos la gravedad que tiene y en un contexto de que hay cada vez más países en el mundo que replican un guión de ataques a la prensa como un nuevo modelo de censura de Estado, no vamos a entender
exactamente la dimensión y la gravedad de los hechos. Entonces hay que ponerlo en perspectiva, hay que ponerlo en el contexto de Argentina, pero también en un contexto de una intensificación de los movimientos de una derecha, ultraderecha, a niveles de fuerza de un autoritarismo en el mundo. Bien, el otro frente decisivo donde el gobierno viene tropezando de manera cada vez más dramática y todo parece indicar que está al borde del abismo es la situación económica. Recapitulemos. Supuestamente, desde abril, el dólar flota libremente entre bandas que se van ampliando, es decir, flota entre dos valores. Por el acuerdo con el fondo, el Banco Central solo puede vender dólares para cuando el valor llega al techo de la banda, que empezó en 1400 y como se va ampliando por mes, hoy debe estar en 1470 y pico. Nos lo explicaron hace casi exactamente un mes el presidente y su gabinete económico cuando gritaban, no sé si recuerdan, el dólar flota en Neura, el canal de streaming de Alejandro Fantino, luego de obligar al conductor a que les preguntara si el dólar estaba intervenido. Y también pasó un mes desde una frase del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que seguramente va a quedar para la historia, esta famosa frase, comprá, no te la pierdas, campeón. Todo muy libre mercado, ¿no? Si podés comprar, el dólar flota, etc. Ya la semana pasada, igual, el mercado estaba sospechando que luego de que el dólar llegara a 1.380 pesos el martes 26 y bajara a 1.350 el jueves 28, había una mano ahí tratando de que la cosa no se descontrolara. Y este martes, Pablo Quirno, que es el secretario de Finanzas, tuiteó que el Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha, es decir, a partir de este martes, va a participar en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento. Bueno, ese día el billete verde minorista estuvo cerca de 1.400 y luego bajó a 1.375. Un economista explicaba que ahora parece que hay bandas adentro de las bandas, porque no quieren que vaya más allá de 1.400. Cuando la banda en realidad ya pasó de los 1.400. Bueno, la cosa es que el Tesoro no tiene que informar con cuánto interviene diariamente en el mercado, al contrario del Banco Central. Entonces esto garantiza la opacidad de estas transacciones. El mercado estima que entre martes y jueves nada más se gastaron 310 millones de dólares del Tesoro, que equivale, para que se den una idea, al presupuesto de Gladiador 2, la secuela de Gladiador que salió este año, zafa. Bueno, complicado. Porque el Tesoro tiene nada más 1.700 millones de dólares para poner, no más que eso, y el mercado lo sabe y lo está midiendo. Mientras, en el plano económico, el gobierno también, como en el plano político, se puso en modo full conspiración. Dicen que un banco chino con 30 millones de dólares les hizo una corrida. Esto, como sabemos, no denota fortaleza, sino todo lo contrario. Pero bueno, todo esto obviamente pone nerviosos a los bancos, pone nerviosos a los mercados, que ven cómo el gobierno usa los dólares que tendría que usar para pagar deuda, tiene vencimientos importantes el año que viene, para contener el tipo de cambio. Esto hace obviamente que suba el riesgo país, que es el indicador que mide la posibilidad de un default, y hoy ya está muy cerca de los 900 puntos. Y mientras, el gobierno sigue avisando que las elecciones de este domingo son determinantes para la estabilización de la economía. Es decir, que si seguimos incluso la lógica oficial, este lunes puede ser negrísimo. Bueno, le preguntamos a Guido Sack, que es director del área de economía de Fundar y también profesor de la UBA y de UNSAM, si estos últimos desarrollos indican que todo marcha acorde al plan o no tanto. Esto nos dijo. La intervención directa en el mercado de cambios por parte del Tesoro es la última nave que le faltaba quemar al gobierno de su manual de políticas económicas. No es la primera que quemaron, se pueden mencionar varias. Se eliminó las LEFI, eso generó, lejos de un control de la base monetaria, la obligación de emitir unos 10 billones de pesos que generaron un problema grande sobre las tasas de interés, que primero bajaron mucho, después el Tesoro salió a absorber, pero para absorberlo tuvo que ofrecer tasas mucho más altas. Estas tasas más altas desincentivaron el crédito privado, que venía creciendo, entonces los privados pasaron a demandar menos dinero y volvió a quedar dinero excedente que se fue trasladando al dólar, generando presión sobre el tipo de cambio, hasta que el gobierno decidió este aumento fuerte en los encajes, es decir, este porcentaje de los depósitos que los bancos privados tienen que dejar inmovilizados en el Banco Central, con la particularidad de que una parte de estos encajes se podían suscribir en bonos del Tesoro, de forma tal que
les rindan algo de interés a los bancos, ¿no? Esto lo que hizo fue generar todos los incentivos para que los bancos le presten menos al sector privado y más al sector público, exactamente la inversa de lo que tanto festejaba el gobierno cada vez que una licitación del Tesoro se renovaba menos de la totalidad, que ellos mismos denominaron punto Anker por cómo se llamaba la consultora que lideraban Caputo y Bausili. Otras naves que fueron quemando fue la intervención en el mercado de futuros. Hizo una intervención muy importante en el mercado de futuros para controlar el tipo de cambio. Y lo último que faltaba era una intervención directa del Tesoro como la que estamos viendo, que lo que genera es que todo dólar que usa el Tesoro para contener el tipo de cambio es un dólar menos que va a tener para pagar la deuda. Y hay un vencimiento importante de deuda en enero. Eso lo que provoca es un aumento del riesgo país y en definitiva esa es la variable que nunca lograron bajar del todo. Porque en la búsqueda de acumular reservas, en la búsqueda de no tener que pagar la deuda que va venciendo en efectivo, era clave bajar el riesgo país para poder refinanciarla a una tasa sostenible. Esto nunca se alcanzó. Se suponía que se alcanzaría después de las elecciones, si es que al gobierno le iba bien, con una lógica de que se disipaba el riesgo cuca, pero lo cierto es que más allá de los riesgos políticos hay algo que llamamos en economía, que son los fundamentos de la economía, y los fundamentos de la economía argentina ya hace mucho tiempo que no son sólidos, y en el último tiempo tampoco lo fueron. Puede haber mejorado la parte fiscal, pero siempre la parte externa fue muy endeble. En particular, una constante que tuvo este gobierno y que casi que arrastramos desde el año 75 al 76 con Martínez de Oz es un tipo de cambio insosteniblemente bajo. Bien, el gran interrogante que cuelga como si fuera un cuchillo afilado sobre la cabeza del gobierno es qué va a pasar el lunes si este domingo la Libertad Avanza tiene un mal resultado electoral, lo cual es una posibilidad importante. Viene de salir, repasemos, cuarto en Corrientes el fin de semana pasada, pero bueno, de eso igual vamos a hablar enseguida en el segundo bloque, no nos adelantemos. Antes de meternos en el asunto electoral, hablemos de otro golpazo que sufrió el gobierno de ultraderecha esta semana. Ayer, jueves, estamos grabando este viernes, en la Cámara de Senadores, la oposición dio media sanción a un proyecto de ley que apunta directamente al corazón de la gobernabilidad libertaria y lo hizo por una mayoría apabullante. Primero, hizo algo esperable, incluso diríamos sensato. Rechazó el veto presidencial contra la ley de emergencia en discapacidad que había sido aprobada en ambas cámaras. Recordemos que los audios de Españolo destaparon la corrupción justamente en el área de atención de la discapacidad. Para conseguirlo, la oposición necesitaba 2/3 del Senado, cosa muy difícil de lograr. El resultado, ¿por qué decíamos que es aplastante? Fue 63-7, o sea, necesitaba una mayoría del 66% del recinto y obtuvo un 90%. Como el veto ya había sido rechazado también en diputados, la ley queda vigente y el gobierno va a tener que aplicarla. Aunque la catalogó como golpista a toda esta movida, incluso dijo que era una iniciativa genocida porque atacaba al sacrosanto déficit fiscal. Es un drama total. La ley de emergencia en discapacidad dijo que era genocida porque se cargaba a las generaciones por venir. Y la va a tener que aplicar. Bien, manual de psicópata. Ahora bien, lo mejor estaba por venir, haciendo este recuento. Acto seguido, la Cámara Alta aprobó un proyecto de ley que restringe el dictado de decretos de necesidad de urgencia por parte del Poder Ejecutivo. Fueron 56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. Es decir, otra paliza más. Hoy, ¿cómo funcionan los DNU? Para que un decreto sea derogado por el Parlamento se precisa el rechazo de ambas cámaras. Si esto no sucede, es decir, si no se trata, entonces queda firme con fuerza de ley. Esa modalidad se aprobó en 2006, recordemos que fue una norma redactada por Cristina Fernández de Kirchner y que rigió durante todo el kirchnerismo y también fue aprovechada por el macrismo. Y ahora la cosa cambia totalmente. Para que un DNU tenga vigencia debe ser aprobado por las dos cámaras del Congreso en un plazo de 90 días y si no deja de regir. Claro. Los diarios de hoy, viernes, catalogaron esta votación del Senado como una rebelión contra el gobierno y bueno, ahora tiene que votarse en diputados. Si el gobierno no se digna a negociar, puede quedarse sin poder para gobernar.
ya, digamos, se quedó sin nafta en ese caso. Sí, como que el Parlamento le está poniendo, ¿no? Frente a la situación de o negocia o se queda sin recursos para gobernar. Sí, y es otra cosa que también está midiendo el mercado. Milei no puede pasar leyes en el Congreso se le planta. Pero bueno, hubo también otras malas noticias para Milei, pero cerremos este repaso de esta semana trágica con el capítulo electoral. La semana pasada hablábamos del brócoli subversivo y de cómo José Luis Espert tuvo que salir huyendo en moto abrazado a un barra brava. Y este jueves fue el cierre de campaña libertaria en la localidad de Trujuy, en el partido de Moreno, con Urbano Profundo en el oeste bonaerense. Fue un show total. El gobernador Axel Kicillof y su ministro de Seguridad, además de la intendenta Mariel Fernández, alertaron sobre posibles hechos de violencia y le pidieron a los vecinos que no fueran a manifestarse. La tensión estaba altísima. Todos los canales de televisión transmitieron en vivo, en prime time, y el acto fue un fiasco. Poca gente, barrabravas contratados por la ultraderecha, alguna que otra escaramuza y un discurso patético del presidente que se trababa con sus propias palabras y cuyo insulto más leve fue enano soviético, para referirse así al gobernador de la provincia. Bueno, le pedimos a Nahuel Bergier, secretario de Justicia del municipio de Moreno, que obviamente estuvo monitoreando lo sucedido allí en su distrito el jueves, que nos cuente qué impresiones le quedaron del acto libertario. Y nos mandó el siguiente audio. Yo creo que el dato principal es la poquísima gente que había en el acto, ¿no? Las imágenes son elocuentes. No se acercaron grupos de vecinos, familias interesadas por la presencia de un presidente de la nación en la localidad, ¿no? Lo que había era puñados de militantes de distintos distritos y bueno, de barra bravas. Lo que se vio en la televisión, el acto estaba vacío y es propio de un tipo que fue hablar con un total desconocimiento por el lugar en el que estaba yendo, incluso con un discurso estigmatizante. Fue a hablar como un panelista de televisión, ¿no? Como hacía campaña hace 2 años, era candidato presidencial panelista de televisión, y no como un presidente en ejercicio que gobierna hace 2 años, que tiene responsabilidades. Y en definitiva, creo que con una desconexión total que te habla de un experimento político fallido, porque no fue anunciar medidas económicas, mejoras en el trabajo, obra pública, ¿no? La gente espera de los gobiernos obra pública. Fue ahí a hablar en contra del kirchnerismo, a decir lo que dicen siempre, hasta no se privó de hablar de Nisman. Y después todo ese discurso más vinculado con los impuestos, el ataque a las tasas municipales, que yo creo que en definitiva eso no... La gente lo que está esperando es que le hablen de cuestiones que hacen a la presencia del Estado en la mejora de la vida de la gente. El otro es un discurso muy pequeño, que llega a muy pocos. Así que me parece que es una desconexión total en la realidad, que creo que se va a ver también reflejada en las urnas, ¿no? Bueno, lo escuchábamos a Nahuel Bergier compartiendo sensaciones de lo vivido ahí en la provincia de Buenos Aires, en Moreno, el jueves. Vamos a tratar de aportar ahora una interpretación política de qué está pasando en toda esta situación de semejante aceleración del deterioro del gobierno de Milei, ¿no? ¿Y cuáles serían los escenarios posibles a partir de ahora, ¿no? O sea, salgamos un poco de la descripción de lo que está pasando para tratar de ver cómo interpretarlo. Recuperemos la pregunta que habías dejado, Nati, planteada al inicio. Decía así: ¿por qué el oficialismo reacciona con tanta torpeza y está tan paralizado? ¿No? Ese es como el punto, o sea, no solo que está viviendo varias derrotas y varios golpes, sino que no tiene capacidad de reacción. Como aturdimiento, ¿no? Sería está aturdido, está torpe. Bueno, nosotros tenemos una hipótesis. La verdad, estuvimos viendo durante todos estos días, hablando con varias gente de diferentes lugares, incluso gente cercana al gobierno o del gobierno, y hay un dato que parece clave en la coyuntura y que no lo vemos tan presente en los análisis que se están haciendo, que es la pelea entre las fuerzas del cielo y el carina-menemismo, ¿no? Entre los dos sectores hay una interna muy fuerte en el gobierno que, desde mi punto de vista, explica buena parte de este deterioro
impactante y tan rápido, tan acelerado del gobierno, ¿no? Básicamente, una de las tres patas, que ya se venía viendo, ¿no? Esta crisis al interior, pero la sensación es que Santiago Caputo, un poco el dirigente, el mentor de lo que se llama las Fuerzas del Cielo, que hasta cierto momento tuvo el control y sigue teniendo de casi la mitad del gobierno, ¿no? De áreas estratégicas del gobierno. Cajas muy grandes. Y tuvo también el control de algunos elementos que son claves en esta pelea. Uno es la CIDE, que la maneja. Hay versiones fuertes, ya lo decíamos en el podcast pasado, de que los audios surgen de acá, de la Casa de los Espías, a partir de una alianza que habría tejido Santiago Caputo con el principal referente de los espías durante este siglo en la Argentina, que es Jaime Estiuso, que estaría articulando con Santi Caputo, o por lo menos hombres de espías que todavía están en la CIDE de Estiuso estarían trabajando junto con Caputo para dar a conocer estos audios contra el gobierno. Y por otro lado tiene otras dos cuestiones que son bastante claves. Uno, el manejo de buena parte de la pauta publicitaria y el trato permanente con los principales voceros, digamos, periodísticos del gobierno, que fueron bastante duros durante todos estos días. Y una tercera cuestión, que es muy importante y que esta semana aparecieron ciertos signos de que todo esto estaba operando, todos estos sectores están operando de manera coordinada por Santiago Caputo, que son las milicias digitales en las redes sociales, ¿no? Con tanta fuerza durante todo este tiempo, que lo llevaron en gran medida a Milei al gobierno a través de su acción propagandística y narrativa, y que durante la primera época del gobierno fue bastante importante para mantenerla manejando la agenda, con iniciativa política, con mucha capacidad de producir, de manejar la conversación pública. De hacer de las derrotas victorias. Exacto. Que es lo que no está pasando ahora. Exacto. Bueno, todo parece indicar, yo creo que es bastante claro, que toda esta ofensiva tan fuerte contra el gobierno está manipulada por Santiago Caputo. El jueves a la noche, acabamos de mencionar lo que pasó en Moreno, el fracaso del otro sector del gobierno, que es el sector que dirige Karina Milei, junto con los dos hermanos Menem, y que es la que ha hecho todo el armado político para esta elección, ¿no? Que acabamos de ver cómo fue bastante mal en Corrientes, y que todo parece indicar que este domingo también va a sufrir una fuerte derrota. Bueno, en el mismo momento en que estaba fracasando ese acto, ese cierre de campaña, volvieron a aparecer, después de varios días en mute. La orden era no hablar en las Fuerzas del Cielo. Nos consta porque tenemos intercambios con varios de los milicianos digitales, digamos, y que les habían dicho que no se puede hablar de todo este escándalo, que había que parar durante un par de semanas por lo menos, y de repente aparecieron el jueves con mucha fuerza para bancar a Milei, obviamente, y para demostrar que la herramienta más importante que tiene Milei para dar la discusión social son ellos. Esto es bastante impactante, si es así. Hoy viernes, o anoche, o hoy a la mañana, apareció por primera vez una cuenta de Twitter, parecería ser efectivamente ya en blanco, digamos, de Santiago Caputo. Deja de ser la cuenta atribuida a Santiago Caputo y pasa a ser la cuenta de Santiago Caputo, parece. Y bueno, y todo esto, digamos, explicaría por qué le entró tan fuerte la bala, digamos, de los audios españoles y demás, por qué no tiene capacidad de reacción. Y para mí la gran pregunta es qué pasa con esto. La pregunta siguiente es, nos consta también, ya lo dijo Carlos Pañi esta semana públicamente, de que desde la escudería de los Menem le atribuyen a Caputo no necesariamente haber filtrado los audios, pero sí no haber puesto todo este aparato al servicio de la defensa del gobierno. Los dejó solos, dicen los Menem. En fin, hay dos preguntas acá. Primero, ¿por qué no lo echan a Santiago Caputo? Había versiones previas. Nosotros pusimos un audio acá de Juan González, el biógrafo de Milei, hace 2 semanas, después del cierre de listas, en donde se decía precisamente que después de las elecciones todo parecía indicar que a Santiago Caputo lo echaban del gobierno, y evidentemente Santiago Caputo se anticipó a esto. Bueno, la gran pregunta es por qué no lo echan a Santiago Caputo del gobierno, siendo que claramente está en un espacio de complicidad con toda esta ofensiva contra el gobierno. Bueno, evidentemente tiene mucho poder y no es tan fácil echarlo.
Primer punto, impresionante, o sea, la verdad que es bastante impactante. Y segundo punto es qué va a pasar con esto, cuál es el desenlace, cómo se podría resolver esto. ¿Va a haber un nuevo acuerdo entre las fuerzas del cielo y el mileísmo? Quizás con los Menem afuera. ¿Qué tipo de negociación va a haber? ¿Karina va a quedar desactivada? ¿O efectivamente, en definitiva, Santiago Caputo va a ser eyectado del gobierno, como se venía viendo, y entonces va a haber otra configuración? Todo esto es lo que está en juego. Hay que ver si en el camino el gobierno no derrapa y definitivamente termina, lo cual sería increíble, pero a su vez interesante. Y también hay un punto más que para mí hay que tener en cuenta, que es si esta no es la oportunidad también para que el poder económico directamente intervenga. O sea, ahí va a haber un montón de gente tratando de determinar cómo va a ser el gobierno a partir de ahora. Lo que queda claro es que una etapa del gobierno, la primera etapa del gobierno, terminó, y muy mal. Esta semana lanzamos un informe especial desde Rincón de los Sauces. En el norte neuquino, la frontera del fracking se expande y las tensiones por la tierra se vuelven cada vez más urgentes. Desde Crisis, viajamos allá para contar la historia de los crianceros de la comunidad mapuche Nehuen Curá que enfrentan el atosigo de una estirpe de terratenientes. Un nuevo capítulo de la lucha por la tierra en la Patagonia, con viejos apellidos porteños y nuevos negocios petroleros como protagonistas. Lee el informe completo en revistacrisis.com.ar. En esta segunda parte analizamos las elecciones provinciales en Corrientes. Desde allá, la periodista y docente Andrea de los Reyes explica por qué perdieron las dos principales fuerzas políticas del país. Vayamos ahora en este segundo bloque de Crisis en el Aire a la provincia de Corrientes, en el litoral argentino, porque el domingo pasado hubo elecciones ejecutivas y los resultados merecen un análisis a nivel local, pero a nivel nacional también, porque el gobierno libertario tuvo una muy mala elección, siguiendo con los golpes, ¿no? Empecemos aclarando que solo en Corrientes y en Santiago del Estero hubo elecciones ejecutivas. Las dos provincias cuentan con un calendario electoral desfasado respecto al resto del país. En el caso de Corrientes, este desfasaje se debe a una intervención federal que tuvo lugar a finales de los 90 en un contexto en el que había fuertes luchas sociales que resistían a una crisis devastadora a nivel laboral, social, económica, que en ese entonces era fuerte en la provincia. Tomemos ahora un dato que cuenta Andrea de los Reyes en una nota que publicamos la semana pasada en Revista Crisis, que estuvo contando un poco cómo era el panorama en Corrientes, y ahí ella resalta un dato importante, y es que desde 2001 tan solo 2 familias de extracción radical gobernaron con el voto directo: los Colombi y los Valdés. Con este triunfo holgado obtenido por Juan Pablo Valdés, que es hermano del actual gobernador, que no podía presentarse para una nueva reelección, se van a sumar ya 28 años de dominio político de esta, podríamos llamarla, verdadera dinastía radical en Corrientes. Así es, Nati. Vamos ahora sí de lleno con lo ocurrido en cada fuerza en las elecciones del domingo pasado. El gobernador Gustavo Valdés fue, hasta poco antes de la elección, un radical con peluca. Es decir, un radical que apoyó férreamente al gobierno de Javier Milei a través de sus diputados y senadores en las dos cámaras. Incluso hasta algunos días antes del cierre de lista hubo versiones y posibilidades muy concretas de que se concretaría una alianza entre el radicalismo provincial y la Libertad Avanza, tal como ocurrió en la vecina provincia del Chaco, ¿no? Donde Exdero, el gobernador Exdero, hizo una alianza directamente electoral con los libertarios. Finalmente, esta posibilidad en Corrientes fue rechazada por los 3 grandes protagonistas de los últimos días en la Argentina: Karina Milei, el jefe, y sus 2 laderos políticos, Lule Menem y Martín Menem. Allí lo que hubo fue una discusión fuerte entre Santiago Caputo y el triángulo de la corrupción en Andis, porque el poderoso asesor presidencial insistía con llegar a un acuerdo con Valdés para no confrontar con un mandatario aliado y para no exponer a una derrota al sello violeta de la Libertad Avanza. Este es el otro costado también de la gran interna que veníamos diciendo en el bloque anterior. Nada de eso ocurrió, esa alianza no se concretó, el jefe impuso su estrategia, que a todas luces salió mal, porque la ultraderecha terminó en el cuarto puesto, con el 9,5% de los votos,
lejísimo del 51,9% alcanzado por el oficialismo provincial e incluso lejos del peronismo, que obtuvo un casi 20%. En general, el armado electoral de la Libertad Avanza en las provincias, que corre por cuenta propia de Karina, viene siendo muy errático, con resultados adversos, mucha fragmentación entre las fuerzas libertarias. En el único distrito que lograron un triunfo es en Chaco, y justamente ahí fue cuando se impuso la tesis de Santiago Caputo de tejer alianzas estratégicas. Le preguntamos a Andrea de los Reyes, docente, investigador y periodista de Corrientes, como decía, escribió un artículo muy bueno sobre la política provincial, digamos, previo a las elecciones, que publicamos en la web de la revista Crisis. Le pedimos que nos cuente cuál cree que será el posicionamiento de los hermanos Valdés a partir del triunfo electoral respecto al gobierno nacional, y nos dijo lo siguiente. Vamos a escucharlo. Es difícil saber la estrategia a futuro de los hermanos Valdés en relación con la presidencia Milei. Recapitulando brevemente, podemos ubicar a Gustavo Valdés como uno de los gobernadores radicales colaboracionistas con Milei durante el primer año de gobierno. Su estrategia era clara y explícita. Esto votó la gente, decía siempre que podía. De esta manera se despegó de los cuestionamientos más duros a la política de gobierno de desfinanciamiento, desregulación de Milei. Pero en casa, en la práctica, las políticas de Valdés eran muy lejanas a las de la motosierra. La campaña de la gobernación para su hermano Juan Pablo así lo demostró. Una sucesión de inauguración de obra pública, aumento de salario para los trabajadores estatales y un Estado presente en cada espacio de la vida cotidiana: educación, salud, ocio. Sin embargo, siempre que se puede, Valdés se diferencia. No de Milei, sino del peronismo. Con todo esto, en el último tiempo, esa afinidad que tenía al principio con el presidente, a veces más sutil, a veces menos sutil, se fue desvaneciendo. Algunos atribuyen el desencanto al no cumplimiento de las promesas desde la Casa Rosada para con la provincia de Corrientes. De cualquier manera, Gustavo Valdés levantó sus críticas al gobierno de Milei sobre el final de la campaña para su hermano. En el acto de cierre recordó que las provincias son preexistentes a la nación y que deberían tener mayor poder de decisión y control sobre los destinos en común. El discurso no fue en el aire. Está completamente en sintonía con el predicamento de los gobernadores de Provincias Unidas, un espacio opositor integrado por Maximiliano Puyaro de Santa Fe, Nacho Torres de Chubut, Juan Scaretti, el exgobernador de Córdoba, y el actual gobernador de Córdoba, Martín Yayora. Lo único cierto es que Gustavo Valdés va a buscar mayor visibilidad nacional, mientras que su hermano Juan Pablo, que va a asumir el próximo 10 de diciembre, tendrá que encontrar su voz, su tono y algún tipo de diálogo o canal propio con la administración de los hermanos Milei. Un dato que vale la pena mencionar es la altísima participación que tuvo esta elección, marcando una clara diferencia con elecciones legislativas que ya pasaron en distintas provincias. En Corrientes se presentó a votar el 71% del padrón, que es una cifra bastante importante, solo 2% abajo que en 2021, cuando también hubo elecciones ejecutivas. Bueno, también apareció otro apellido de esta dinastía radical que mencionábamos al principio, Colombi, porque Horacio Ricardo Colombi, quien fue 3 veces gobernador, también se presentó en estas elecciones. Y parecía ser una amenaza en la previa para los hermanos Valdés, porque se intuía que le podían restar votos radicales, pero finalmente su elección fue bastante magra, 17% de los votos. Recordemos que el gobernador actual, Gustavo Valdés, supo ser su ministro de Seguridad durante el último gobierno de Colombi, y luego fue ungido como su sucesor. Pero ahora están enfrentados. Y bueno, mencionemos brevemente también algo sobre el peronismo. Andrea comentaba que el candidato del PJ fue Martín Tincho Azcúa, que es el intendente de Paso de los Libres, que contó con un fuerte apoyo de Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, fue la última aparición pública de la expresidenta antes de ser condenada y comenzar su prisión domiciliaria, justamente ahí en Paso de los Libres, en Corrientes, junto a Azcúa. Fue hasta allá y a participar de un acto de campaña. Exactamente. Pero bueno, lo más curioso del peronismo correntino
es que el principal armador es José Otavis. ¿Se acuerdan? Otavis fue un reconocido dirigente de la Cámpora que coqueteó con la farándula, confesó sus problemas con las adicciones y luego se volcó al cristianismo. Luego se exilió en Corrientes y ahí tomó el control del partido como delegado oficial de Cristina Fernández de Kirchner. Tanto es así que en las elecciones internas del PJ ganó otra camporista llamada Ana Almirón. Bueno, Azcúa logró el segundo lugar con casi el 20% de los votos, pero estuvo muy lejos de hacer una elección que le permitiera llegar al balotaje. Nuevamente apelamos a la perspectiva de Andrea de los Reyes, quien nos cuenta por qué la elección del PJ fue un paso atrás. Para analizar el triunfo del oficialismo en Corrientes, tendríamos que mirar más que el gobierno de Valdés al conjunto de la oposición que perdió buena parte de su caudal electoral. Podemos empezar con el frente que salió segundo, liderado por el intendente de Paso de los Libres, Martín Tincho Azcúa, quien encabezó la peor elección para el peronismo de Corrientes desde el 2001. Con el diario del lunes podríamos entender que esta derrota del PJ tuvo dos frentes, uno comunicacional y otro político. Si bien en lo comunicacional se logró instalar un candidato prácticamente desconocido, la estrategia de campaña negativa no prendió en el electorado. El uso del nombre de Loan para atacar al gobierno no se tomó como una crítica a Valdés, sino como una estrategia electoral sobre una tragedia familiar. Algo parecido pasó también con los cuestionamientos a la obra pública. Casi un contrasentido si se tiene en cuenta que este era un espacio que llevaba las banderas y el sello del peronismo. El error político tal vez fue buscar una pureza inexistente en el peronismo. Es que en lugar de traccionar otras fuerzas, espacios y a otros referentes, la presidencia del PJ de Corrientes y su interventor de hecho expulsaron a los propios del armado oficial. Con esto, el peronismo no solo perdió la gobernación, sino también varias intendencias, como la de Libres, cuna de Azcúa, y la de San Roque del candidato a diputado nacional Rulo Haddad. En síntesis, el peronismo pasó de ser una opción de gobierno probable a un espacio opositor casi testimonial. Bueno, escuchábamos a Andrea de los Reyes con un análisis bastante pormenorizado y preciso sobre cómo leer lo sucedido el domingo pasado en la elección de Corrientes, en la elección provincial. Me parece que hay algunos elementos que pueden como extrapolarse a otras realidades. Y que podrían también servir para empezar a anticipar lo que puede pasar el domingo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Sobre todo el hecho de la importancia de los anclajes territoriales para ganar la elección, ¿no? Tanto la dinámica local, en este caso del gobierno provincial, como lo que comentaba Andrea de los Reyes de su alianza con los intendentes, ¿no? O sea, esa sensación de que la elección se gana de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo como pretende los libertarios en este momento, ¿no? Pensar que poner un candidato cualquiera simplemente porque lleve los colores del partido que está hoy de moda va a ganar. Evidentemente en las elecciones locales, como es, repito, la del domingo también en la provincia de Buenos Aires, la atracción parece ser desde abajo. Quizás una diferencia importante entre lo que sucedió en Corrientes con lo que pueda pasar el domingo en Buenos Aires es la afluencia, ¿no? Que fue bastante alta, como decíamos antes en Corrientes, y no hay que ver qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires, pero todo parece indicar que no va a ser muy, muy elevada. Bueno, y el otro elemento clave de la elección en Corrientes para retenerla tiene que ver con la fuerza revalidada de los gobiernos provinciales, ¿no? Los que no participan de alguna manera de esa pelea nacional. Hay que anotar además que las dos fuerzas principales nacionales le fue bastante mal en Corrientes, tanto el peronismo, como escuchábamos, que no llegó al 20%, después ha tenido mucha expectativa, como a la Libertad Avanza, a los libertarios que sacaron menos del 10%. Bueno, ninguna de las dos fuerzas le fue bien, y el gobierno provincial, una fuerza propiamente provincial, se consolida con más del 50% de los votos, convirtiéndose entonces, aparece esta sensación de que los actores provinciales pueden llegar a ser bastante importantes en la etapa que se viene. Obviamente lo estamos viendo, lo hemos visto en el Parlamento por su capacidad ya sea de estabilización como de desestabilización del gobierno nacional, pero también queda la pregunta abierta sobre si va a poder emerger una tercera posición nacional que hoy
parecería poder venir de esas fuerzas provinciales. En ese frente se llama Provincias Unidas, lo mencionaba recién Andrea de los Reyes, pero que todavía no termina de consolidarse. Bueno, hay que ver si seguirán siendo en todo caso fuerzas testimoniales de tipo provincial, dependientes de la órbita nacional, o si bien pueden desbordar y aparecer en el ámbito también, como decíamos, nacional. Eso es lo que se verá, y la elección obviamente de la provincia de Buenos Aires va a ser decisiva también para lo que viene. La tangente es una línea de fuga para escapar de una época que apabulla con su inmediatez. Esta semana, el sociólogo Juan Manuel Villuya analiza la venganza del gauchito TikToker. Corre el mes de julio. En lo peor del invierno, los presidentes suelen ir a rendir examen ante la sociedad rural en Palermo, que se arroga a representar al campo. Para la sociedad rural, el campo son ellos mismos. Y para buena parte del progresismo también. Por eso durante esos días, cámaras y micrófonos de uno y otro lado apuntan hacia allí, hacia la rosca de arriba, para saber qué pasará con las retenciones, ese otro fetiche temático del debate agrario nacional. Mientras tanto, la voz afónica del sindicato Huatre intentaba poner en agenda la pésima situación de los laburantes del campo que la sociedad rural esconde bajo la alfombra. Lo intentó con tweets, posteos y un flaco acampe en la puerta de la rural. Movilizaciones sin gente, reuniones de cúpulas, declaraciones sin alma, un retrato de la impotencia de las viejas estructuras del campo popular cuyos modismos, órdenes y reiteraciones no llegan al corazón de nadie. Es el capítulo rural de una situación más general. Si este es el cuadro, ¿por dónde puede emerger verdaderamente la situación de las mayorías que sufren sin representantes? Estamos aprendiendo que la cosa puede venir por lugares insospechados. Y así fue. A fines de la década pasada, con la extensión de internet móvil a casi todo el campo, al menos en la zona pampeana, se generalizó el boom de los gauchitos influencers. Jóvenes que viven o laburan en el campo, que aprendieron el código de las redes y que teatralizan cotidianamente su propia vida por el celular. Hay cuentas de milipilis que se exhiben en un tractor sin ensuciarse como modelo de éxito del duro trabajo empresario de sus padres, y otras más proletarias que ironizan sobre los problemas de los quehaceres diarios, el bicherío, el fernet y la cumbia. No se enfrentan entre sí como una suerte de lucha de clases digital. Para nada. El antagonismo común que les hace de argumento es otro. Porque lo primero que organiza la subjetividad colectiva del mundo rural es la división campo-ciudad. Hay dos auditorios imaginarios entre los influencers. Los propios, que aplauden, y la ciudad, que toma nota y aprende. Se exhibe para reforzar un sentido de pertenencia y mostrarle a la ciudad, en su propio lenguaje digital, que en el campo también hay joda, que allí se labura más, o que también se puede ser feliz sin todo eso que justamente le falta. A esta vindicación, que esconde un complejo de inferioridad, se suma que los likes, seguidores y comentarios operan como un reconocimiento compensatorio de todo eso que falta y de la compañía que no se tiene en la soledad de la llanura. Víctor Díaz era uno de esos gauchos influencers, con mucho más sentimiento campero que espíritu clasista. Peón rural, joven paraguayo, una vida postergada en el fondo de un campo ganadero de la provincia de Buenos Aires, pero con una revancha al alcance de la mano, el celular. Con su cuenta logró reunir decenas de miles de seguidores, construida día a día a partir de postear lo que hacía y vivía en la soledad sin fin de su puesto entre las vacas, hasta que de repente, por la ventana de ese diario no íntimo de TikTok, envalentonado por la dopamina de ese auditorio imaginario, Víctor empezó a filtrar sin querer antagonismos de segundo orden que también son parte de la subcultura plebeya del campo. Se la agarró con los ingenieros, embajadores de la ciudad en el campo y optimizadores de la explotación, capataces móviles que nunca se quedan, que van en camioneta de un campo a otro diciendo qué hay que hacer a los que lo hacen, figura odiosa de un saber venenoso que pincha el globo de la autonomía que los laburantes del campo encuentran en hacer las cosas como les gusta, como creen mejor, sin que nadie los joda. La lucha milenaria entre la teoría abstracta y la práctica concreta.
Víctor libró esa batalla en su cuenta, ironizando sobre las indicaciones de estos señoritos, una y otra vez, hasta que llegó la réplica en la realidad no digital. No previó que en su auditorio imaginario también estarían los ingenieros, que recibieron los posteos de Víctor como una afrenta. Para restituir su honor, los profesionales de la productividad pusieron en juego otras armas: la solidaridad de clase con los patrones y la denuncia por la espalda, hasta lograr el despido del influencer. Nota al pie, ninguno de los dos discutió nunca frente a frente con el otro. Uno porque llevaba las de perder, los otros porque no se iban a dignar a hacerlo. Pero acá viene lo mejor. Después de 10 años de trabajo, Víctor transmitió en vivo el momento exacto en el que abandonaba a pata el campo, apenas seguido por un pequeño perrito que lo acompañaba como todos los días. Ni más ni menos que la canción de José Larralde, Cosas que pasan, repetida por enésima vez en la vida de los paisanos. Víctor rompió en llanto al ver al leal animalito seguirlo, mientras se ponía el sol a lo lejos, construyendo en primera persona la escena cinematográfica que lo viralizó al instante. Por su llanto, por su despido, por su humildad, pero también en buena medida por la ternura que generó su perrito. El combo de mascotismo, autenticidad personal y celular generó más solidaridades espontáneas que muchos de los cientos de miles de despidos y movilizaciones colectivas que experimentamos con el anarcocapitalismo. Así, su cuenta alcanzó casi 1 millón de seguidores. Su historia se convirtió en una doble noticia en los medios convencionales, la tele, los diarios, los portales, por lo que le pasó y por la propia viralización. Le llovieron cientos de ofertas laborales y muestras de afecto. Llegó invitado a la Peña de Morphy en Telefe, donde los urbanitas de la conducción lo recibieron con superioridad. Le preguntaron preocupados por su perrito y se rieron al aire de su esforzado look para salir en televisión. La ciudad lo folclorizaba y le hacía pagar los minutos de aire, reproduciendo la lucha ancestral entre la urbe ilustrada y la ruralidad tosca. Pero ahí, cuando estuvo en el sumum de su fama trágica, tocaron a su puerta las estructuras opacas que no interpelan a nadie. Llegaron a succionar la sangre fresca de alguien que sí llegó al corazón, a sacarse una foto con él, a subirse a su tren, a tratar de resucitarse a través de lo que sigue vivo. Llegaron el sindicato y el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, corriendo de atrás a la realidad, pero al menos queriendo correrla. Víctor no hubiese conseguido jamás una entrevista con ningún representante importante de esas estructuras, ni mucho menos logrado que visiten el campo en el que trabajaba. Llegó desde abajo y por afuera. Se acercaron por conveniencia, pero se acercaron y realizaron una inspección en el campo. Y en ese cruce, con ese respaldo, Víctor comenzó a transmitir en vivo las condiciones infrahumanas en que lo tenían, durmiendo entre trapos en el piso, frío en invierno, calor en verano, entre los olores y las moscas, en la informalidad laboral y finalmente con un despido sin causa. Todo lo que no se enorgullecía de mostrar en su viejo personaje de TikTok, ahora era el argumento de una miniserie de reels acerca de las injusticias que sufría. Era la estrella de su propio drama y le encontró la vuelta. El sindicato y el ministerio le hicieron grabar un reel de agradecimiento en el que bastante poco espontáneamente Víctor aconsejaba a todos los trabajadores que se acerquen a esas estructuras burocráticas para cualquier problema que tengan, como él no hizo. Pero lo cierto es que gracias a esas presencias, que en realidad deberían estar todo el tiempo y prevenir esta clase de situaciones, el gauchito TikToker, que empezó por delirar a los ingenieros, terminó por vengarse en serio del patrón, que además del scratch en las redes, ahora enfrenta un juicio por despido sin causa y deberá pagar, además, una multa. Inesperadamente, el libreto de Víctor visibilizó y permitió contactar con lo que sufren millones. Eso que no pueden hacer las estructuras sin alma de la representación popular. Lo de abajo se filtró por afuera, interpelando no solo a esas estructuras, sino a quienes les pedimos a ellas que hagan un primer movimiento que no van a hacer como requisito para movernos nosotros. Recuperar la disrupción también es retomar la iniciativa al nivel en el que estemos, con lo que tengamos a mano, sin saber si dará resultado. ¿Quién lo hubiera dicho de TikTok? Si se decía que el auto era el caballo del hombre moderno, el celular quizás sea el cuchillo del gaucho contemporáneo.
Esto fue Crisis en el Aire, un podcast de la revista Crisis conducido por Natalia Gelos, Mario Santucho y Facundo Iglesia. Este episodio se grabó en FM La Tribu. En la producción, Juan Pablo Hudson y Melissa Rabanales. La ilustración es de Brenda Greco. Yo soy Flor Badaraco y Ale De Masi editó el episodio. Chau, nos vemos el próximo sábado.